El mundo de los ROM hack de Sony es muy vasto. Tenemos mucha variedad, desde juegos en donde los protagonistas son sus compañeros de saga u otros en donde se experimentan con ideas descabelladas. Pero si algo tienen en común es que todos usan como eje principal el universo de personajes de la franquicia de la mascota de Sega. Sin embargo, en esta vida siempre hay de todo, y no podían faltar personas que se les ocurre la idea de mezclar elementos de otros videojuegos que no tienen nada que ver entre sí. Se podrían considerar que son una especie de crossover. Así que hoy vamos a ver 3 sorprendentes ROM hack de juegos de Sony que tienen la particularidad de no tener como personaje principal a Erizo Azul, sino figuras emblemáticas de otros juegos, algunos con resultados sorprendentes, otros no tanto. Por lo que, sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos nuestra lista con la visita del Mario Verde, su hermano Luigi, a las tierras de Green Hill en el ROM hack titulado Luigi en Sonic 1, realizado por Kachin en el año 2020. Antes de continuar, quería mencionar que no vamos a hacer un análisis técnico detallado de los ROM hack mostrados aquí, ya que todos comparten los mismos gráficos y sonidos, los cuales pertenecen a la saga clásica, Sonic 1 y 2 concretamente, juegos que ya están más que vistos, por lo que hablaremos solo del plano jugable. Seguimos. Nuestro amigo Luigi, por algún choque de universos alternos, se encuentra en las tierras de Sonic, así que tendrá que detener a Eggman a lo largo de las mismas etapas del juego original. El sprite del personaje es de gran tamaño y muy definido, luce como tiene que verse. Incluso se ha cambiado tanto la pantalla de presentación como el icono de vidas. Y como se supone, el control del personaje ha cambiado bastante. Con el botón A o C brincamos, el cual es bastante alto, por lo que tenemos que saber medir nuestros saltos. Y con el B podemos hacer 2 clases de movimiento. Pulsando arriba más ese botón, Luigi carga el misil verde, el mismo ataque que usa en Smash Bros. Este lo podemos hacer tanto en tierra como en el aire. Es muy útil para avanzar largos trayectos sin contratiempos, aunque hay que tener cuidado donde aterrizas. Y también es muy bueno cuando peleamos contra un jefe. El otro movimiento es abajo más B en el aire, que nos permite caer en forma de bola sobre los monitores o enemigos, ya que, al contrario de Sonic, no lo hace de manera automática. Además, solamente como en los juegos de Mario Bros, los enemigos solo los podemos eliminar cayéndoles encima, y no desde abajo, lo que añade un reto extra, sobre todo cuando se juntan muchos enemigos. Como detalle curioso es que tanto los checkpoints como algunos enemigos han cambiado su color a verde. En definitiva, un ROM hack protagonizado por Luigi que, sin ser de lo mejor, es divertido de jugar, siempre y cuando te acostumbres a su manejo. En algunos aspectos se vuelve muy fácil, pero en otros supone un desafío, detalles a tener en cuenta si lo vas a probar. Nuestro segundo ROM hack también toma como base el Sonic 1, y también un personaje de Nintendo, en este caso es la bola rosa Kirby. Este fue elaborado en el año 2015 por Lone Devil. Al contrario de Luigi, Kirby se siente más adaptable a la mecánica de Sonic, aunque también tiene sus particularidades. Nada más comenzar, se nos da la opción de 4 niveles de dificultad. Principiante es exactamente como en Sonic normal, en donde las vidas y los anillos funcionan igual. Es decir, un monitor con una vida te da eso mismo, una vida. Y al recolectar 100 anillos igual. Sin embargo, todo cambia a partir del modo fácil en adelante, pasando el contador de vidas a ser un medidor de salud, por lo que si llega a 0 perdemos la partida. Este lo podemos rellenar cada 50 anillos con los checkpoints, monitores con signo de interrogación o cada 50.000 puntos. Pero lo mejor de todo es el manejo de Kirby, con variedad de movimientos muy buenos. Si pulsamos cualquier botón más arriba en el control pad, Kirby corre. Si saltamos y luego volvemos a presionar cualquier botón, flota un poco. Se siente más como un doble salto que otra cosa. Sin embargo, te deja vulnerable al no girar. Y lo mejor para el final, pulsando abajo más botón, Kirby absorbe todo lo que está a su alrededor, monitores e incluso Bagni. Es muy devastador este movimiento, al punto que rompe por completo el juego. Lo único malo es que tiene que estar parado para hacerlo y que no copia las habilidades de los enemigos. Hubiera sido espectacular eso, pero ya era mucho pedir. El sprite de Kirby está muy bien realizado y animado, y al igual que con el ROM hack de Luigi, muchos enemigos están coloreados de color rosado. Pero al contrario de este, aquí sí podemos golpear a los enemigos tanto desde abajo como desde arriba.
Poco más que añadir a esta modificación muy divertida, sobre todo por la capacidad de inhalar todo a su paso, muy recomendado. Y dejamos lo mejor para el final, y es nada más y nada menos que la visita del Bombardero Azul a las tierras del Erizo, en el ROM hack Mega Man X en Sonic 2. El mismo fue realizado en el año 2018 para el Sonic Hacking Context por el creador y programador de ROM hacks Paka, aunque la pantalla de presentación no ha sido modificada, la cual sigue mostrando a Sonic y Tails. Al presionar Start todo cambia. Y es que sale una pantalla de selección de escenario a la usanza del juego Mega Man X, con canción de fondo incluida. En el cual podemos escoger qué etapa queremos jugar de una forma no lineal, al igual que en cualquier título del robot de Capcom. Su control recrea los movimientos que ya vimos en las entregas de Mega Man, asignando el botón A para el cambio de armas, el B para disparar el Mega Booster con su correspondiente carga si lo dejamos presionado, y el C es para el salto. De más está decir que conserva su habilidad de escalar paredes, que sirve mucho en este juego, ya que nos permite llegar a sitios de difícil acceso, aunque hay que tener cuidado ya que podemos quedar trabados en algún muro, solo pudiendo salir si se acaba el tiempo y morimos o reseteamos la consola. A lo largo de las etapas hay esparcidos corazones con los cuales podemos aumentar nuestra barra de vida, y también piezas de armadura que nos otorgan mejoras como hacer el dash o recibir menos daño. Y al igual que los títulos de Mega Man, podemos repetir las etapas que ya hemos pasado. Un detalle muy bueno es el hecho de que, cuando derrotas a una de las tantas encarnaciones de Robotnik, se te otorga una nueva arma, como es costumbre en los juegos de esta saga. Los monitores de anillos han sido sustituidos por suministros de vida o energía para las armas. Gráficamente, el modelo del personaje está muy bien hecho, aunque desentona un poco cuando va rápido o se vuelve bola. En fin, un excelente ROM hack y una nueva forma muy curiosa de volver a jugar Sonic 2, o es Mega Man, muy disfrutable y entretenido. Algún pequeño detalle que corregir, pero merece mucho la pena. En conclusión, una nueva forma de jugar a los clásicos de Sonic, pero desde otra perspectiva. Esta vez con personajes que no tienen nada que ver con la mascota de Sega. Sin embargo, eso no los hace menos divertidos. Dales una oportunidad, lo más seguro es que te diviertas mucho. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos 3 ROM hacks de Sonic, pero sin Sonic? ¿Con unas ideas muy locas? ¿Se te ocurre algún otro personaje? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, lo único que falta es que salga Yoshi. Si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.